Que ruja el león. Que ruja el león. Bienvenido a este séptimo día de estos 12 días de altar por 12 meses de victoria. Hemos cada uno de los días recibido coordenadas proféticas, palabras rectoras, palabras de instrucción. Hemos sido alineados con la palabra de Dios. Algunos preguntan qué es lo que estamos haciendo a lo largo de estos 7 días y a todos les contesto lo mismo: estamos buscando el consejo de Dios. Estamos inclinando nuestro corazón al consejo de Dios. Estamos apartando horas de estos primeros 12 días del año, dando una ofrenda de tiempo. Ofrendando nuestro tiempo para prestar atención. Qué cosa tan particular, ¿verdad? Ofrendar nuestro tiempo para prestar atención, para escuchar palabra de Dios, como dije, palabras rectoras, palabras de instrucción, palabras de edificación. Pero hay algunas cosas que ocurren a lo largo de estos 12 días. Muchos de nosotros tenemos que ordenar y reordenar prioridades. A mí me tocó a lo largo del mes de diciembre ir cambiando fechas y situaciones de mi agenda para poder tener estos días libres para cumplir con esto que me había propuesto en mi corazón. Caminar estos 12 días para venir aquí a la casa de Dios, para impartir, para ser impartido, para ministrar y ser ministrado, para fortalecer a otros y ser fortalecido, para equipar a otros y ser equipado. Estoy aquí porque ya comencé a proponer esto en mi corazón en octubre. Yo no soy un improvisado que digo, 1 de enero, ¿qué era lo que tenía que hacer? Y me agarró de sorpresa. No, yo ya en octubre tenía una coordenada profética para este año 2026 y comencé a partir de octubre, noviembre, a ir ajustando mi agenda. Fui ordenando mis prioridades para poder estar aquí estos 12 días. Lo propuse en mi corazón. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque usted lo propuso en su corazón. Usted lo propuso en su corazón y cuando usted lo propone en su corazón, usted reordena las prioridades. También en el momento de tentación, usted trae cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque hay momentos de confrontación a lo largo de estos 12 días. Yo ayer les contaba algunas situaciones adversas, difíciles, que hacen que nos desenfoquemos. Entonces usted tiene que traer, como me tocó a mí hacerlo, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo propuse en mi corazón y una vez que propuse esto en mi corazón, tuve que ordenar un montón de cosas, reordenar prioridades, cambiar horarios, ajustar mi agenda para poder estar aquí estos 12 días y compartir con ustedes este tiempo tan hermoso que estamos viviendo. Así que estamos ya en este 7º día y viendo que algunos de ustedes escuchábamos los testimonios que algunos cuentan de cómo están siendo afectados por la palabra de Dios y el consejo de Dios a lo largo de estos 12 días. Algunos nos cuentan que han estado leyendo el material que siempre ofrecemos en estas actividades especiales, lo que escribimos. Algunos me decían estos días, hace meses que tenía este material, pero me di cuenta que esta era la semana en la que lo tenía que leer, que fue escrito para mí. Varios me dicen eso. Yo escribo algo y después varios me dicen, esto fue escrito para mí.
Así que en algún momento cuando eso se escribió, en la voluntad de Dios estaba que un día ese material llegara a tus manos para esta situación y esta temporada que estás viviendo. Así que nos alegramos porque no ha sido fácil, no es fácil y no será fácil ordenar nuestras prioridades. No ha sido fácil, no es fácil, ni será fácil buscar hacer la voluntad de Dios. Pero aquí estamos, descubriendo que esa voluntad de Dios perfecta es algo que en el tiempo que tenemos por delante nos va a asegurar éxito en los pasos que demos. Porque no somos de aquellos que andan dando pasos a tontas y a locas, sino que preguntamos, ¿este paso que voy a dar lo hago siguiendo los designios de mi propio corazón? ¿O esto que voy a hacer lo hago porque he consultado a Dios sobre su perfecta voluntad para mi vida? Así que vamos a compartir las coordenadas proféticas para este séptimo día que corresponde al mes de julio. Cada una de estas enseñanzas se graban, cruzan fronteras. Luego estas enseñanzas, que muchos de ustedes están tomando nota de los puntos más relevantes, se vuelven a escuchar a lo largo del año. Y luego algunos ministros de esta casa, con su propia impronta, vuelven sobre los puntos impartidos a lo largo de estos días para seguir edificando a los santos y equipándolos para la obra del ministerio. Aquí no son presunciones. Lo que estamos dando aquí en estos días no son presunciones ni palabras proferidas que suben de nuestros deseos. Esto no es un horóscopo. Esto no son augurios, no son palabras agoreras. Son coordenadas proféticas. Son palabras rectoras, palabras de dirección, palabras de instrucción. Dios nos deja saber a través de las coordenadas proféticas sus intenciones para con nosotros. Luego dependerá de cuánto estamos dispuestos a obedecer de los que escuchamos. Luego dependerá de cuánto estamos dispuestos a aplicar a nuestra vida diaria de estos consejos que escuchamos. Dios condiciona cada una de estas palabras y coordenadas proféticas a nuestra obediencia previa. Si oyeres atentamente e hicieres lo que Él te manda. Si este libro no se aparta de tu andar, y si tú no te apartas de este libro ni a derecha ni a izquierda, Él hará prosperar tu camino. Por eso es muy importante prestar atención, aplicar esta palabra, obedecerla, prestarle atención. Y hoy quiero hablar de montes que conquistar y los gigantes que quieren que yo conquiste esos montes. Gigantes que, una vez más, entran en escena como en los días antiguos, con sus propias estrategias, con violencia,
para atacar la vida de la iglesia. Cuando hablamos del rey David, inmediatamente recordamos a Goliat, un gigante. Pero en esos días de David descubrimos que Goliat fue uno de 5 gigantes que continuamente atacaban a los ejércitos de Israel. La Escritura revela que David y sus valientes enfrentaron a estos 5 gigantes. Y dice que todos estos, desde Goliat y los otros 4, eran descendientes de los gigantes de Gat. La palabra Gat significa opresión. Gat es una misma raíz de Get, y de allí viene la palabra Getsemaní, que tiene que ver con opresión, con presión. Y de esta tierra de Gad surgían estos 5 gigantes. Para poder vencerlos, hubo que enfrentarlos en 5 batallas diferentes. Así que vamos a escudriñar un poquito qué dice la Biblia con respecto a estos 5 gigantes y qué significan simbólicamente y proféticamente para los días de hoy. En este tiempo donde la iglesia avanza, la iglesia se extiende para conquistar, estos gigantes, o lo que estos gigantes representan, una vez más entrarán en escena para impedir nuestro avance. Estudiar sobre esto no es un dato histórico menor. Es algo que puede ser una enseñanza llena de coordenadas proféticas con una extraordinaria vigencia que puede ser aplicada a la vida de la iglesia hoy. Hay gente que cuando a veces yo traigo enseñanzas como estas, me dicen, pero usted que anda con esas cosas del Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Son figuras, son sombras. El enemigo a lo largo de los siglos ha tomado diferentes formas, ha utilizado diferentes máscaras y disfraces, pero siempre, a lo largo de toda la historia bíblica, donde hubo una voluntad revelada de Dios, hubo enemigos que se levantaron para que los hombres que obedecen a Dios no se muevan en la voluntad revelada de Dios. Esos gigantes físicamente desaparecieron en los días de David, pero no desapareció lo que esos gigantes representaban. Cambiaron de forma. Hoy ya no atacan con espada, pero atacan de otra forma, con diferentes estrategias. En aquellos días atacaban con espada, hoy invaden a través de sistemas, utilizando diferentes herramientas, provocan desviaciones espirituales, se presentan con diferentes atuendos para pasar desapercibidos, infiltrarse en la vida de la iglesia. Aquí no hablamos de personas, hablamos de espíritus inmundos, hablamos de conductas, hablamos de opresiones que estos gigantes ejercen y se levantan para traer batalla a la vida de la iglesia.
Por eso nosotros debemos, en estas temporadas, como nunca antes, crecer en el desarrollo del don de discernimiento de espíritus. Por eso quiero que levante su mano derecha y diga: yo necesito operar en el discernimiento de espíritu, porque no todo lo que brilla es oro, y no todo aquello que aparenta espiritualidad es algo correcto. Amén. Vamos a hablar del primer gigante, que lo enfrentó David y usted lo conoce. Es el más conocido, es el más famoso, Goliat. Y representa una potestad de intimidación. Podríamos decir que Goliat fue conocido por eso, como el gigante de la intimidación. La historia de este gigante está en 1 Samuel, capítulo 17. Una de las maneras en la que Goliat atacaba era a través de lo que decía. Goliat atacaba primero con la boca, no con la espada. Es más, prácticamente no la usó. No tuvo oportunidad de usar la espada. Lo que él usó durante 40 días fue la boca, fue la palabra, fueron sus gritos, fue su voz. Dice que 40 días él habló, intimidó, gritó al pueblo de Israel. Los atemorizó con gritos y con amenazas. El poder de la intimidación. Este gigante representa eso, la intimidación. La iglesia va a tener que enfrentar a este gigante estos días, porque él vendrá a intimidarnos, a tratar de desenfocarnos. Vendrá con palabras para atemorizarnos. Durante 40 días Goliat no peleó. Durante 40 días Goliat amenazó. Desafió durante 40 días, durante cada día, de manera muy perseverante y puntual, al pueblo de Israel. Su voz y su grito era tan fuerte que llegó a paralizar al ejército de Israel con gritos, con amenazas. Los intimidó de tal manera que los paralizó. Mientras él gritaba y además intimidaba al pueblo de Israel, comenzó a ocurrir algo en Israel. Israel comenzó a guardar silencio. No tuvo una estrategia para contrarrestar lo que Goliat hacía. Por eso estas coordenadas proféticas son importantes, porque cuando Dios, por su inmensa misericordia, nos trae estas advertencias, es para que nosotros, cuando estas cosas comiencen a ocurrir, sepamos qué hacer. Porque cuando Goliat empezó a gritar, Israel se cayó la boca. Comenzaron a guardar silencio para escuchar atentamente lo que Goliat tenía para decir cada día. Y al otro día venía, y así durante 40 días, y ellos guardaban silencio para escucharlo. ¿Qué hubiese pasado si cuando Goliat los intimidaba, ellos hubiesen empezado a burlarse de Goliat? Hubiesen comenzado a dar gritos de guerra más fuertes que los de Goliat. Pero empezaron a escuchar, a prestarle atención a lo que él decía. No hay ni un valiente entre ustedes. Empezaron a mirarse y lo empezaron a creer los de Israel, que no había ni un solo valiente. Y todo lo que Goliat dijo, nadie lo contrarrestó, y lo comenzaron a creer y comenzaron a ser intimidados. Al tercero, cuarto, quinto día que Goliat empezó a atacarlo, ellos escuchaban
y prestaban atención a lo que Goliat les decía cada día. Se llenaron de temor, y cuando hay temor, el miedo apaga la fe. La Biblia dice, Pablo dice, que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor. El temor nosotros lo manifestamos en algún momento, con duda, con angustia, con tristeza, nos llenamos de temor. Y el miedo apaga la fe. Goliat va a ser muy puntual en continuar de manera precisa con sus amenazas. Y esas amenazas van a traer un desgaste en nuestro estado de ánimo. 40 días. 40 días. 40 días de amenazas sostenidas. Y comenzó a desgastarse el estado de ánimo. Y cuando usted lee toda la historia, dice que cada día el ejército estaba más desanimado. Hoy como iglesia nos va a tocar enfrentar este tipo de potestades. La cultura grita como Goliat y presiona como Goliat. Hoy hay una frase que está muy de moda, la he escuchado varias veces en boca de muchas personas, algunas de ellas muy importantes en nuestra sociedad, y se nos dice que estamos librando una batalla cultural. Y observe usted que siempre, a medida que estas cosas ocurren, las voces y los gritos son cada vez más elevadas. Esta batalla cultural. Se dice que lo más difícil hoy es librar la batalla cultural. Y observe que hoy el gigante grita a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de TikTok, Facebook. Usted escucha a estos gigantes que en medio de la sociedad gritan continuamente, amenazando continuamente. Hoy los gigantes se levantan y gritan de diferentes maneras. Vemos hoy como los gigantes se burlan de los principios cristianos. Como los gigantes gritan sus ideas. Cómo atemorizan, amedrentan. Por eso la iglesia va a tener que desarrollar un nivel inusual de discernimiento. Porque hoy Goliat vendrá a través de las diferentes ideologías a burlarse, a gritarnos en la cara. La iglesia va a tener que pararse firme para escuchar por sobre todas las cosas la voz de Dios. Que cuando esos gigantes comiencen a gritar y a amenazar, la iglesia rápidamente discierna qué hacer en esos momentos. Con el tiempo, estos gigantes han sabido desarrollar sus estrategias. Y esa intimidación constante va a querer producir ahogo en nosotros. La intimidación viene a producir ahogo en nosotros. En medio de todo esto, resuena y sobresale la voz de David cuando enfrenta al gigante. Usted conoce la historia. Y usted sabe cómo terminó la historia. El gigante gritó 40 días, pero no tuvo una sola oportunidad de usar la espada.
Porque Dios trajo al más pequeño del ejército. Lo puso en el escenario para decir esto: yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Tú vienes contra mí, dice David, con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y le dice algo: el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Sabe que hay gente que puede pasar por aquí y decir: esa iglesia, una iglesia pequeña, es una iglesia chiquita? David no era el más grande, era el más pequeño. Pero pongan usted al pequeño en las manos de Dios. Pongan a un hombre, pongan a una pequeña congregación en las manos de Dios y verán lo que Dios es capaz de hacer con los pequeños. El tema no está en la altura del guerrero, sino que el poder está en aquel que lo envió. Cuando Dios te envía, cuando Dios te comisiona, cuando Dios te da una asignación, no importa qué grande sea el gigante, la victoria está asegurada. Pero hay otro gigante. Y Dios nos va entrenando poco a poco en discernir a estos gigantes, enfrentarlos, derribarlos. Hay otro gigante. En aquellos días, en 2 de Samuel capítulo 21, del verso 15 al 17, aparece un gigante que se llama Isbi Benob. Y este nombre de este gigante filisteo, hijo de los gigantes de Gad, representa al gigante del desgaste. Este gigante no ataca a David ni a Israel al comienzo. Este gigante ataca a Israel, ataca a David cuando David está cansado. Por eso vuelvo con respecto a esto, porque es una de las coordenadas proféticas para este año. Debes ser muy cuidadoso en tus tiempos y en tus horas de descanso. No pases por alto las horas de sueño, las horas de descanso. Tiempos de reposo para la recuperación física, para el cuidado de tu salud. Este gigante ataca a David en un momento donde David está cansado, donde Israel está cansado, donde parte del ejército está cansado, donde David y los valientes están cansados. Este gigante representa desgastar. Y el desgaste es una estrategia espiritual silenciosa. El cansancio y el desgaste. No te das cuenta, pero hay una estrategia para que tú te desenfoques y pierdas fuerzas en cosas superfluas. Y de repente, en tonteras del día a día, te vas a dar cuenta que se te fue el día. Y se te fue la semana. Se te fue el mes y se te fue el año. Se te fue el día. No hice nada hoy.
Pero esta semana se me fue volando. Y estoy tan cansado. No logré ninguna de las metas. Los que son adolescentes, jóvenes, no logran cumplir con sus metas de estudio. Se te fue el día, se te fue el mes, se te fue el año. Soñaste con un negocio que nunca lo pudiste establecer. Tuviste dinero en las manos y se te fue como agua entre los dedos porque no supiste invertirlo correctamente. No hiciste a la mañana nada. Descansaste a la tarde. Perdiste el deseo de emprender. Perdiste el deseo de planificar. Perdiste el deseo de multiplicar lo que viene a tu mano. Yo estoy releyendo estos días un libro que me ha ayudado mucho a pensar en estas cosas. Se llama Emprender hasta los 90. Emprender hasta los 90. Porque hay gente que te dice, no, pero yo ya no estoy para esas cosas, ya estoy viejo, ya. Emprender hasta los 90. Yo sigo estudiando. Estos días estoy estudiando cómo editar video, editar audio. Estoy utilizando nuevos programas de edición. Tengo un programa en mi teléfono, estoy aprendiendo a hablar inglés. Emprender hasta los 90. Le aconsejo a los jóvenes, en YouTube hay una serie de programas, episodios, que se llaman La Fábrica. Y son las historias de personas que empezaron de cero, sin ningún tipo de recursos, que fracasaron varias veces en la vida hasta que lograron ponerse de pie y desarrollar empresas extremadamente exitosas. ¿Cómo empezaron? ¿Con qué empezaron? ¿Cuántas veces fracasaron y lo volvieron a intentar? Son episodios de aproximadamente 1 hora, o un poco menos. Pero usted aprende sobre la perseverancia, sobre el emprender. Cómo enfrentar este tipo de estrategias de este gigante que quiere causarte y provocarte desgaste, que sabe en qué momento atacarte, y es en el momento del cansancio, en esos días de frustración, cuando se te fue el día, se te fue la semana, se te fue el mes y no hiciste lo que tenías que hacer, no pintaste la pared que tenías que pintar, no arreglaste la ventana que tenías que arreglar. Las cosas se fueron deteriorando a tu alrededor. Cosas que podías ir reparando poco a poco, pero ahora tienes una cantidad de cosas que postergaste. Este gigante que ataca a través del desgaste tiene una estrategia espiritual muy silenciosa,
Y no te ataca el día de la unción, cuando estás hablando en lenguas y levantando las manos. No te va a atacar estos 12 días cuando estás... Hoy no te va a atacar. Él no te ataca el día de la revelación, el día de la unción. Él no te ataca. Él va a dejar pasar estos días. Te va a esperar ahí en julio. Cansadito ya, cuando pasó la mitad del año y estuviste peleando con las limitaciones humanas, ahí te va a estar esperando. Ya con 7 meses de trabajo, de luchas, y ahí va a llegar. Y va a intentar atacarte en el agotamiento. Por eso a lo largo de estos meses es muy importante, y el Espíritu Santo resaltó esto en mi vida, el descanso, el reposo, la administración de las horas, el buen sueño, el cuidado de nuestra salud y el orden de nuestro entorno. No va a venir a tentarte con pecado. Va a venir a sugerirte que te quedes cómodo en tu cansancio. Que hagas mucho y que ores poco. Que sirvas desde el cansancio sin renovar las fuerzas. Hay momentos donde uno se toma un día, se toma 2 días, se toma 3 días. Hacer una pausa para estar en la presencia de Dios. Momentos para leer las Sagradas Escrituras. Pero esta estrategia vendrá a que hagas mucho y que ores poco. Que sirvas desde el cansancio, eso va a afectar tus actitudes. Cuando uno está cansado, está desenfocado, no logra concentrarse, no presta atención correctamente. Los que estamos en el ministerio, liderar sin descanso, de lunes a lunes. Sin tener tiempo de reposo, sin tener tiempo de conversación matrimonial. La importancia de la comunión familiar, de estar a la mesa y apagar el televisor y hacer como... Tuve la experiencia de llegar a una casa para un día de una cena en Estados Unidos y que en la puerta había una canastita y nos hicieron dejar los teléfonos celulares hasta el momento que terminaba la cena. Y entramos y en Estados Unidos es costumbre que uno llegue y se saca los zapatos y deja los zapatos en la puerta y uno está descalzo en la casa, en muchos hogares. Y una canastita. Yo llevo una canastita con 3 teléfonos. Dice, pastor, le invitamos a que aquí deje su teléfono, la pastora Patricia deje su teléfono, porque en el momento que vamos a tener, los teléfonos quedan afuera, apagados. Y las 2 horas que estuvimos, las 3 horas, comimos, nos reímos, nos contamos cosas, disfrutamos, pudimos bendecir el pan, partir el pan. Qué bueno.
nosotros estamos a veces muy activos, pero tenemos poca intimidad con Dios. David estaba tan cansado que no pudo vencer solo a este gigante. Uno de sus valientes lo tuvo que ayudar y fue el valiente Abisai que ayudó a David, lo defendió de este gigante. Aquí descubrimos que hay muchas batallas que no las podemos pelear solos. Yo necesito a mi esposa me necesita a mí. Necesito intercesores a mis lados que conozcan de mis debilidades y mis batallas para que sostengan mis brazos. Hijos que necesitan la ayuda de sus padres y padres que en algún momento necesitan la ayuda de sus hijos. El cansancio y este desgaste que producen estos gigantes, de la única manera que podemos enfrentarlos es si obedecemos estas coordenadas proféticas y nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay otro gigante y quiero avanzar. Saf. Este está en 2 de Samuel capítulo 21 verso 18. Y este gigante representa el orgullo espiritual. Este gigante es diferente a los otros. El primero gritaba, el segundo desgastaba. Este no grita, este es silencioso. Saf significa altura, elevación, como un monte alto. Y este gigante opera de una manera muy particular. Te quiere hacer creer que estás tan alto que nadie te puede tocar. Eres el que más sabe, eres el más espiritual. Eres el mejor. El que te quiere hacer creer que ya llegaste, que estás por sobre los demás. Aquí hay una advertencia para este momento donde este gigante que opera desde el orgullo o queriendo provocar el orgullo espiritual, la vanagloria. No olvidar esto: Dios resiste a los soberbios. Y de repente está bueno esto, porque te mirás al espejo a la mañana y cuando frente al espejo aparezca la imagen de tu cara, recuérdaselo: Dios resiste a los soberbios. De tanto en tanto, mientras estás peinándote, Dios resiste a los soberbios. Para recordártelo a ti mismo. Y esto te va a permitir estar en estado de alerta. Y cuando este gigante empiece a desarrollar estrategias para provocar el orgullo, la elevación, sepas esto: no voy a ir por ese camino. Levanta el dedo conmigo y di: no voy a ir por ese camino, porque Dios resiste a los soberbios.
El orgullo perturba a personas y puede llegar a confundirles la visión. ¿Cómo se vence a estos gigantes? Humildad, dependencia de Dios, no importa cuán alto llegues, si no te sostienes en Dios, vas a caer desde lo más alto. He conocido a personas que han alcanzado niveles de sabiduría, de conocimiento, que uno los ha escuchado y uno queda sorprendido de las cosas que saben. Pero los he visto caer desde esas alturas y literalmente estrellarse. Porque si tú vas muy alto, pero tú no te sostienes en Dios, de Dios, con Dios y para Dios, no importa qué alto hayas llegado, caerás. La Biblia advierte, antes de la caída es la altivez. Es cuestión de tiempo. Primera de Crónicas 25 nos habla de otro gigante. Este se llama Lami. Y este es el gigante que viene a atacarte para que dudes del sustento y de la provisión de Dios. Por allí en el mes 7 va a mostrar su manto este gigante para que dudes del sustento y la provisión de Dios. Quizás haga una que otra aparición algún mes previo, pero en ese mes va a gritar fuerte. Este gigante quiere que tú no te muevas en fe. Este gigante quiere que tú dejes de operar en confianza en Dios. A mí alguien me dijo, bueno, pero todo no es fe. Hay un momento y hay situaciones que todo es fe. Ah, vos querés arreglar todo. Tú quieres arreglar todo adorando a Dios. Te volviste místico con el tiempo. Todo el tiempo querés arreglar las cosas en el altar de Dios. Querés arreglar todo con 7 días de oración, con 12 días de altar por 12 meses de victoria. Este gigante lo que quiere es que tú dejes de lado la fe. El éxito no se mide solo en números. Hay un viejo libro que leí cuando era un muchachito. Lo escribió el pastor Paul Yonggi Cho.
Se me quemó en el incendio en mi biblioteca. Voy a intentar de alguna manera conseguirlo. Este libro se llama Mucho más que números. Un pequeño libro, pero lleno de sabiduría. Este hombre, Paul Yonggi Cho, fue a lo largo de su vida el pastor de la iglesia más grande del mundo, congregando 50.000 personas en cada culto, teniendo hasta 10 y 12 cultos los días domingos. Cuando él estaba escribiendo o escribió ese libro, Mucho más que números, él tenía una congregación de 600.000 personas. Y él escribe ese libro, Mucho más que números. A veces nosotros pensamos y confiamos que nuestra economía, la economía de la iglesia, va a mejorar si muchas más personas vienen. Claro que queremos que muchas más personas vengan. Claro que queremos mayor afluencia económica. Pero hay momentos que te encuentras con realidades como la que a mí me tocó, una iglesia de más de 1.000 personas. Estoy invitado a predicar. El pastor desde su oficina me muestra todo el auditorio lleno de personas. Y antes de predicar me dice, estamos devastados financieramente. Y este próximo año voy a tener que cancelar muchos proyectos que tengo. Y yo veía más de 1.000 personas ahí. Una riqueza, una cantidad de personas, un templo extraordinario. Y me dice, de toda esta multitud que usted ve, pastor, el 5% diezma como debe. El 5%. Si usted ve 1.000 personas ahí, el 5% sostiene al resto. Solo el 5% diezma como debe y sostiene la obra de Dios. Dice, mi meta, eso fue por allí por el año 2019, mi meta es que para el 2024-2025 logremos que el 10 o el 12%, observe, un trabajo de años, que en los próximos 5 años del 5% pasemos al 10 o el 12% de esta gente que diezme y que ofrende y sostenga la obra de Dios económicamente como debe hacerlo. Porque si con el 5% hicimos todo esto, imagínense si el 10 o el 12%, ¿cuánto más podríamos hacer? Ahora los números, yo estoy contando 1.000, pero hay cosas y realidades que son mucho más que números. Dice, con ese 5% hemos conquistado, hemos hecho, hemos edificado. Y ahí vemos una realidad, es mucho más que números. El éxito no se mide solo en números. Por eso debemos desarrollar un corazón de compromiso, pacto y pasión con Dios. La provisión es una bendición de Dios. ¿Cuántos quieren ser provistos por Dios?
debemos recordar cuando este gigante ataque que Dios es la fuente, que Él es nuestro sostén. Voy a ir a un gigante más, la hora avanza. Segunda de Samuel 21, 20 y 21, aparece allí otro gigante. Y este es el gigante de los 6 dedos. 21, 20 y 21. Después hubo otra guerra en Gat. ¿Qué hubo? De ahí eran los muchachos estos. Donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otro 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este gigante viene a deformar las cosas. Quiere presentarte lo anormal como normal. 6 dedos representa exceso, cosas distorsionadas, deformación. ¿Y qué hace este gigante? Quiere traer espiritualidad sin carácter. Vamos a encontrar esto muchas veces. Gente muy espiritual en apariencia, y usted los va a ver hablar en lengua y los va a ver muy histriónicos. Va a haber este tipo de predicadores también, con mucha espiritualidad, con mucho carisma, atractivo, pero sin carácter, sin integridad, sin santidad. Mucho poder en las palabras, pero pocas verdades en lo que dicen. Mucho poder en palabras motivacionales, histriónicos, y usted los va a escuchar y va a haber una apariencia y un halo de poder que los envuelve, pero no hay verdad en lo que dicen. Mucha gente con muchas experiencias muy llamativas, pero nada de eso basado en la santa palabra de Dios. Este gigante que representa lo que se deforma, observe, enseñamos esto hace algunos años, los 5 dones de ministerio. Apóstol, mire mi mano. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 dedos. Bueno, este gigante va a poner un 6º dedo. Parece una mano, pero no es una mano, es algo que no es normal. No todo lo sobrenatural viene de Dios, señores. Todo debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Debemos ser celosos, Pastor Juan, en volver al modelo bíblico, a una sana doctrina, a un equilibrio que viene a nuestras vidas por la palabra de Dios. Lo que no es conforme al diseño de Dios no permanece. Se levantarán muchos conforme a sus propias concupiscencias para agregarle un dedo más a la mano.
hay que prepararse. Debemos tener las armas y las piedras para enfrentar a estos gigantes. La iglesia necesita discernimiento. Diga, necesitamos discernimiento, fe, comunión y humildad. Estos gigantes siguen vigentes, pero también las herramientas y las armas de nuestra milicia siguen vigentes. Estos gigantes se levantarán, pero yo seguiré enfrentando a estos gigantes con el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el cinto de la verdad, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. El mismo Dios que le dio la victoria a David y a Israel, me las dará a mí. Ese Dios que intervino en aquellas batallas va a respaldar a la iglesia para enfrentar a estos gigantes en esta hora decisiva de la iglesia sobre la faz de la tierra. Estamos en estos días recordando quiénes somos y de quién dependemos. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Señor, abre nuestros ojos. Ore conmigo, dígalo. Señor, abre nuestros ojos para discernir a los gigantes de esta generación. Señor, renueva nuestras fuerzas, límpianos del orgullo, trae el orden por la verdad de tu palabra. Quiero levantarme y ser del selecto grupo de los que aman tu presencia. No quiero solo vencer gigantes. Quiero honrar tu nombre mientras los veo caer. En el nombre de Jesús. Estoy parado en la roca inamovible de los siglos. Jesús, mi Salvador, mi Mesías y mi Redentor. Proclamo con mis manos en alto: el Señor rugirá desde Sión y nos pondremos de pie para enfrentar a los enemigos en la batalla. No retrocedo. Dios no me dio espíritu de temor, de cobardía. Me pongo de pie bajo la unción del Espíritu Santo, escuchando al Señor que ruge desde Sión, convocando a la iglesia, al ejército del tiempo final. Soy del ejército del último tiempo. De mí hablaron los profetas. De mí hablaron los apóstoles. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los siervos y las siervas de Dios profetizarían, verían visiones y soñarían sueños. De mí hablaron los profetas. Me pongo de pie en la línea del frente de batalla para enfrentar a los gigantes y verlos caer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya.